Nos ponemos en manos de Dios para que nuestro estudio y práctica espiritual den frutos abundantes y den testimonio de la gloria de Dios. Bien. Vamos a comenzar donde nos quedamos la lección pasada. Estamos leyendo el texto del curso de milagros, el capítulo 3, que se llama La percepción inocente. Y recién leímos el apartado 5, que fue más allá de la percepción. En esta ocasión nos toca el apartado 6, que se llama Los juicios y el problema de la autoridad. Y dice: hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción, y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso, estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Y aquí podemos hacer una pausa para reflexionar sobre lo que acabamos de leer. Algo muy importante que se nos enseña en esta lección sobre los juicios
es que mientras juzguemos, le estaremos dando a nuestra mente una razón más para creer en la falsedad. Es decir, que cada juicio que emitimos le otorga realidad, entre comillas, a aquello que estamos percibiendo o enjuiciando. Y he ahí su peligro. En el momento en que juzgamos, estamos dándole señales a la mente de que aquello que percibimos es real. Y eso se mantendrá en nuestra mente por muchísimo tiempo hasta que no podamos revertir ese proceso de juzgar. Una vez que juzguemos, no nos vamos a poder deshacer de esa ilusión. Muy al contrario, la cargaremos dentro de nuestra mente, quizás hasta que el cuerpo perezca. De ahí que los resentimientos sean tan difíciles de eliminar. Le conferimos realidad a una ilusión que sostenemos por el resto de la vida. Y aunque nos queramos hacer historias positivas, por así decirles, que contrarresten ese juicio negativo que emitimos, no serán lo suficientemente fuertes para deshacer nuestra creencia del mal que percibimos al momento de juzgar. Entonces aquí intervendría un proceso de deshacimiento, deshacer ese nudo. Y ya iremos viendo cómo. Lo curioso es que cuando juzgamos, siempre seleccionamos algo en específico de todo el acontecer del mundo, de todo lo que está sucediendo simultáneamente en el cosmos o en nuestra realidad, para extraerlo de su contexto y poderle inventar una historia detrás. Y decimos inventar como sinónimo de fabricar, que recuerden era el verbo que se usaba la sesión pasada, el de fabricar en vez de crear. Y así nos dice el texto, juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor o peor, agregaría, te parezca. Y dice, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente
no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Es decir, el proceso en el que todo juicio queda automáticamente suspendido. Y dice, ¿tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar? ¿Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello? Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menor o de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Y aquí haremos otra pausa para detenernos a observar en nuestro día a día cuántos juicios no emitimos, cuántas veces opinamos que esto está muy bien o que esto está muy mal, según a nuestros propios estándares. En principio serían inofensivos esos juicios si no les concediéramos realidad. Es como las veces que decimos que el mundo es un lugar tan violento e inseguro y que por tanto salir a caminarlo es un acto peligroso. Emitimos un juicio al que le otorgamos realidad
y nos asustamos de esa misma realidad que fabricamos. Parece mentira que sea así de sencillo poder ver las cosas como son y no como las juzgamos. Para no atemorizarnos, ni desgastarnos, ni cansarnos a nosotros mismos. Tan fácil que es vivir sin juzgar. Es el paraíso realmente. El infierno es vivir juzgando a cada instante. ¿Para qué? ¿No nos damos cuenta de que lo que juzgamos es la creación de Dios? Perfecta en su infinita sabiduría. Así como el árbol sabe cuándo debe desprenderse de sus hojas en otoño y quedar desolado en invierno, Dios sabe perfectamente qué corresponde ahora. Y no es difícil de intuir ni de saber. Lo que corresponde ahora es su paz, su amor, su dicha inefable. Esta esencia permanece inaccesible para nosotros, porque el juicio usurpa el lugar de estas benditas cualidades divinas en nuestro corazón. Parece que es absurdo, pero preferimos cultivar el chisme, la crítica, los señalamientos en nuestra mente en lugar de cultivar la serenidad, la compasión, la ecuanimidad. Es verdad que incluso nos llegamos a reír en estas conversaciones nimias que tenemos con nuestros allegados, con nuestros familiares, parientes o amistades, pero con todo y todo no nos llevan a un buen lugar. No nos llevan al recuerdo de Dios. Peor aún, separan nuestro corazón de su altar. Y todo por preferir inventar juicios, fabricar ilusiones, en vez de simplemente despertar al conocimiento. Esto es despertar a la verdad, aunque sea por este instante, suspender juicios y contemplar la faz de Dios. Quizás resulte un poco difícil en este momento aquello de suspender juicios, porque pocas veces cultivamos el silencio, pocas veces cultivamos la nada, el vacío, la espaciosidad.
el recogimiento. Pero desde ese lugar, al no haber nada que temer, ni nada que dudar, ni a nada que odiar, nada por cambiar, nada por lograr, nada por mejorar, en ese instante es que Dios se hace manifiesto. Practíquenlo. Es decir, pónganlo a prueba, ahora mismo si gustan. Por un breve instante. Callen su mente parlante que emite juicios de valor por doquier. Borren todas las historias que les cuenta su ego y que les ha venido contando desde que tienen uso de razón. Bórrenlas por un instante. No formulen ni una idea más, ni un comentario más. Y simplemente pónganse en manos de Dios. No para que les ayude, no para que les ampare, porque no hay nada de qué salvarnos, no hay nada de qué liberarnos. Solo pónganse en manos de Dios, porque es el mejor lugar para estar. Más aún, es el lugar donde nos corresponde verdaderamente estar. Y sientan toda esa dulzura, toda esa amabilidad, fraternidad, amor, toda esa suavidad, ligereza, pureza. Y reconozcan para sí mismos, mismas, que esto es lo que se debe cultivar. A cada instante, día tras día. Para eso estamos aquí. Y dice, Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Y entendamos estas injusticias no como actos que el cuerpo hace a lo largo de su vida, sino como estas creencias con las que nosotros mismos nos atacamos. Son injusticias de nuestro ego hacia nuestro verdadero ser, que evidentemente jamás se sentirá atacado
ni vulnerado por algo que no existe. Dice, he hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa: el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Y aquí cuando habla de que puede hacernos incluso dudar de que realmente existimos, no está hablando del ego, sino de nuestro verdadero ser, al que ahora quizás visualicemos como algo lejano a descubrir o un secreto tan bien guardado dentro nuestro que nos es inaccesible en nuestra condición actual. Llegamos incluso a dudar de que somos hijos de Dios. Y todo por preferir creer que somos nuestros propios autores
y por ende autores de la realidad que vivimos. No es así como nos lo pinta el ego. El ego nos dice, no, todo esto es una injusticia que te ataca y va en tu contra. Toda esta realidad es algo que amenaza tu seguridad y felicidad. Todo lo que te ha pasado y todo lo que te podría pasar están en complicidad para que no puedas ser realmente un hijo de Dios o un ser pleno. Como si esta realidad que observamos con los ojos del cuerpo hubiera brotado así sin más, de la nada, y nuestra mente tuviera que afrontarla día con día. Pero lo cierto es que esta realidad, así como la vemos, no es más que nuestra propia autoría. Es decir, nosotros la fabricamos. E incluso nosotros mismos hemos decidido quiénes somos, qué problemas traemos, con qué miedos cargamos, de qué estamos enfermos, de qué adolecemos, cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras ambiciones, cuáles son nuestros rasgos positivos, qué tan buenos somos, qué tan pecadores somos. Todo eso no es más que un invento del ego autoconstruyéndose o autofabricándose. No nos damos cuenta porque nos creímos ese relato. Nos creímos esa ilusión, ese engaño de lo que es el mundo y de lo que somos nosotros. A eso es a lo que el curso de milagros llama el problema de la autoridad. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está ahí. Y qué bello es esto. Ni siquiera tenemos que encontrarnos. Basta con saber que somos. Entonces dice, la paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría.
La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene, por ende, que considerar que su voluntad no es libre. O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario, reflexión? Todo menos juicios, por favor. Una manera de saber cuándo estamos juzgando es preguntarnos si estamos separando o solo distinguiendo. El maestro Mauro decía, distinguir sin separar. Y el distinguir es algo muy bello porque nos hace vivir la multiplicidad de la creación. Por ejemplo, diciendo, esta flor es una rosa, esta otra es un jazmín. O este color es verde y este otro es azul. Ahí no se está emitiendo ningún juicio, solo se está distinguiendo un aspecto de la misma creación de otro. Y regresa todo a su lugar. Ambas son flores hermosas o ambos son colores hermosos. O solo ambos son colores. No hay ni mal ni bien dentro de esa distinción. A diferencia de cuando emitimos juicios, que le inventamos historias o atributos a aquello que juzgamos, sobre todo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor reconocer nuestra herencia divina, que es la paz? Dios nos la concede a cada instante.
Todo lo demás es optar por nuestra propia mezquindad y miseria en vez de solo recibir esa bendita paz. Todo lo demás es juzgar. Bien. Si no hay algún comentario, vamos a pasar a la lección de hoy, que es la lección 28. Y dice, por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea anterior. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierna ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera. De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntando qué es en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. Y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver. Mas no es este un compromiso exclusivo. Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías, de hecho, alcanzar la visión, esto es, la visión de Cristo, valiéndote solo de esa mesa. Si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva.
tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella, se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición. Y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tú tu propio dictamen, o como lo vimos hoy, tu propio juicio. Hoy llevaremos a cabo 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el cual tu mirada se pose, y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices: por encima de todo, quiero ver este o esta, y ahí completamos, de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. Entonces vamos a comenzar la práctica de hoy de 2 minutos. Si podemos estar sentados con los ojos abiertos para realizar esta práctica, mejor. Y comenzamos diciendo para nuestros adentros: por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Y continuamos por los siguientes 2 minutos observando los objetos a nuestro alrededor y aplicándoles la idea uno por uno.
Y vamos cerrando la sesión. Recordando la idea de hoy, que es, por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. ¿Algo que gusten compartir? ¿Qué les deja esta práctica, esta lección? Voy a empezar a hacer exámenes. A ver aquí a quién tengo más cerca. Para no ser la única que hable en la sesión. Fernando, ¿te gustaría compartir algo de tu perspectiva, tu sentir, ya sea de la práctica o en general de lo que se leyó? Pues solo el darse cuenta que uno ve las cosas de forma muy rígida por lo general o ya determinada, casi que preconcebida. Y sobre todo pues eso es lo que esta última práctica hace que me dé cuenta. Como si ya diera las cosas por hecho o algo así. Y qué importante es poder ver con ojos limpios. A eso se refiere ver de otra manera. Todavía no sabemos bien de qué manera, pero al menos ya estamos determinando que no de la misma manera en la que hemos visto al mundo desde que tenemos memoria. Una manera otra de ver. Y seguro que nos va a sorprender a todos. Ya se irá viendo. Entonces, ¿alguien más tiene algo por compartir? ¿O cerramos la sesión aquí? Bien. Adelante, Alicia. La lectura que vimos previamente de los juicios, y ahorita estoy relacionándola con otra lectura que era la diferencia entre los prejuicios y el conocimiento. Entonces, cuando estoy partiendo de un prejuicio, es cuando elaboro los juicios contra las cosas o contra las personas, yo hablando de mí, sobre todo con las personas. Cuando no piensan igual que yo o ven las cosas diferentes, percibo la diferencia entre comillas, ¿verdad? Y empiezo a emitir juicios. Y bueno, haz de cuenta como que se me vienen así pensamientos. Uno que habíamos repetido también en la lección 26 era: este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Uh-huh. Pensamos que todos somos uno, que somos lo mismo. Uh-huh. Lo mismo, pues, ¿verdad? Lo que era la expiación, la unimicidad. Bueno, así como que tengo muchas ideas. Yo no sé si me entiende. Muy bien, claro, realmente no podríamos emitir juicios
Si no tuviéramos ya muy cargada la cabeza o la mente y el corazón, como en este mismo ejercicio que acabamos de ver, de un montón de conceptos o ideas al respecto, ni siquiera podemos ver algo como es. No podemos ver realmente, porque ya tenemos una idea o un prejuicio, como bien dices, antes de siquiera contemplar, de siquiera observar o de recibir lo que el presente nos da. Y así nos acostumbramos a vivir día con vida, día a día, vida tras vida. Es un bello regalo el que nos da el curso ahora, de poder decir, claro, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera, no como siempre he hecho, porque esa mirada está cargada de prejuicios que me llevan a juzgar. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Nos quedamos con esta lección 28, bien adentro en el corazón, más que en la lengua. Tratemos de tragarnos la práctica para que realmente permee cada célula de nuestro ser. Y así en el día a día, en la cotidianidad, al tomar una pluma, la taza de siempre, el celular, podamos detenernos un instante y practicar con la idea para desconocer ese objeto que contemplan mis ojos y poderlo reconocer desde una nueva luz que poco a poco se irá desarrollando o cultivando en nosotros. Muchas gracias, Alicia. Bien, vamos a concluir la lección de hoy. Sentadas, sentados, con el corazón tranquilo y sosegado. Agradecemos al Espíritu Santo por mantenerse presente en nuestra mente y rendimos a su entidad toda falsedad e ilusión que el ego nos ha hecho creer, para que en su debido momento podamos verdaderamente ver.